A lo que voy es que les juro que no los estoy hecho allá. Okay. Bueno, precisamente el hecho de que están viendo ahorita los materiales, les digo que tiene un porqué. Uno de ellos es como lo mencionaba hace un momento el maestro Raúl. Si ven el de la Bienal y el del Foro Diálogo Diseño, dentro de la textura o el gramaje del papel tiene un porqué, el mismo formato. El formato de los otros dos carteles que les mencioné primero es porque a donde se van a exhibir son lugares en donde no están al intemperio. Puede ser el pasillo de la Coajimalpa. Esto implica que tiene cierto uso. Alguien puede pasar, le gusta, se lo lleva, no sé. Entonces nada más lo pegan con doble cara, ¿no? El transporte, obviamente, para ese tipo de material, para ese gramaje, tiene, entre otras cosas, ese uso, ¿no? En dónde se va a exhibir. Los otros carteles, el resto de los carteles, como dice el maestro, sí tienen otra función. Tienen que ser pegados en la calle, ¿no? Y se hace con engrudo y se cose con sosa cáustica, no por querer ¿cómo se llama? Hacerle la mala obra al que los pega, ¿no? Que de hecho yo los pegué en mucho tiempo, sino más bien porque van adheridos a un poste de concreto, o sea, a los postes de luz, no a los de teléfono. Entonces la sosa cáustica junto con la preparación, con la harina de trigo, permite que se pegue sin ningún problema, ¿no? El gramaje del papel, aunque sí se ve de muy mala calidad, si fuera de un gramaje más grande, ya no agarra el engrudo. O sí agarra, pero te tardas más y te alcanza la polvo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con todo un sistema, aunque no lo crean, de logística. El tamaño Identificación de requerimientos. Por supuesto. El tamaño como tal tiene que ver con que se abrace totalmente al poste y que deje de alguna manera leer todo el proceso. Como se pegan los carteles también tiene su chiste. Los tienes que ir dando la vuelta al poste de tal manera que veas que cuando vas en la combi lees uno, luego el otro y terminas leyendo todo el mensaje. ¿Va? En serio. Y eso me costó como 2 meses entrenarlo para que se diera todo ese suceso. Implica también obviamente el peso, ¿no? Porque esos te los llevas cargando, porque vas poste por poste. La preparación de cómo colocarlos también es fundamental, porque imagínense ustedes ir cargando, ¿no? La estufita para calentar el engrudo, no, también por eso se cose con sosa cáustica. Es muy fácil, llegas a una casa con tu cubeta de pintura de 40 litros, ¿no? La pones ahí, te regalan agua, sacas tu harina de trigo, le echas, en otra bandejita, en otro baldecito metes, ¿qué les gusta? Un medio litro de agua, una sosa cáustica de la jirafa, ¿no? De la jirafa, se lo echas, lo revuelves, en lo que se deshace, se lo echas, lo viertes en la harina de trigo que ya está totalmente batido y en 2 minutos tienen el engrudo, sin problema. Obviamente con escobas, pero de plástico, ¿no? Para que pueda soportar precisamente la corrosión de esto. Y pues con guantecitos o con algo, ¿no? Lentes también para que no les vaya a salpicar de repente. Y obviamente hay mucha pericia en el sentido de conocer el lugar donde se va a desarrollar este tipo de eventos. Y ver cuáles son los lugares clave en donde pasa la mayoría de la gente a la que te estás dirigiendo. No de embalde, ni es para molestar a nadie, son los puentes peatonales, ¿no? O los puentes vehiculares, o los lugares donde ya están baldíos y entonces ahí llegas y ¿no? O sea, porque son lugares como claves en donde va a estar todo este tipo de gente. Para acá, para Tacubaya, se hacen muchas tocadas aquí en el centro cívico, ¿no? Y hay muchos sonidos de este lado. Vean ustedes más o menos la periferia y en dónde se colocan ese tipo de elementos, porque también están dirigidos a un cierto tipo de persona. La gente que no está muy familiarizada con este fenómeno, con esta manifestación cultural, la verdad es que los deja desapercibidos, ¿no? Como yo dejo algunos de los espectaculares que la verdad no me importa. Entonces, es bien importante conocer a quién va dirigido, el entorno en el que se desenvuelve,
cuáles son de alguna manera las cosas que les significan más, ¿no? Para luego ver de qué manera le puedes representar el mensaje que le quieres representar. Y luego los diseñadores, pues, es bien fácil porque tú resuelves problemáticas sociales, ¿no? Ay, pero no, ¿qué no hago cositas? No. Resuelves problemáticas sociales. Por ejemplo, el diseño cómo resolvió en el 2009 una problemática de protocolo maestro, de hecho de México con Holanda, ¿no? En el Franz Mayer, por primera vez en el 2009 iban a estar 3 exposiciones, una de España, que eran los 300, otra de la Bienal Nacional de Diseño, que era la 5ª Bienal Nacional de Diseño que organizamos nosotros ahí en la escuela, y la Bienal de Brasil, pero también iba a venir la reina de Holanda al Franz Mayer. Lo que implicaba es que por España y por la de México ya estaban ocupadas las 2 salas y quedaba nada más el claustro, ¿no? De afuera del Franz Mayer, donde se ponen luego los carteles de la Bienal Internacional, y ahí es donde tenía que estar la de Brasil, pero ahí también iba a estar la reina. Entonces, se tenía que crear un sistema en donde, obviamente, implicara quitar 190 carteles, ¿no? De 90 como por 2, 10, ¿no? En 1 hora. Y volverlos a poner, porque iba a venir el representante de diseño de Brasil a inaugurarla después que fuera la reina, ¿no? Y dices, o sea, todo eso estando organizando la Bienal Nacional de Diseño y la plática para la escuela a partir de la exposición de España, que precisamente el maestro Torres Mayer nos hizo favor de irnos a dar una reseña histórica de las sillas que se exhibían ahí, muy buena. Pero todo eso encima... Toda la ropita. Para resolver una problemática. Entonces, diseñamos un sistema que obviamente se pudiera quitar, tenía que ser muy sencillo y conciliar entre un diseñador industrial muy bueno que es Héctor Rivero Borrell y un diseñador que además es el director del museo. Exactamente, del Franz Mayer, ¿no? El que tenía el problema de protocolo. Sí, estaba... Y el más angustiado de todos. Pero ya estaba en Monterrey. Por en el encuentro de escuelas de diseño gráfico, y allá fue donde no estaba Alejandro Tapia, que es el que traía la exposición de Brasil, ¿no? Y me decía, oye Javier, es que me dice Héctor que tienen que hacer un sistema. Pues yo no soy diseñador. No. Pero en el otro lado está Andrés Tolarski, que es tiene un par de meses que falleció, uno de los mejores diseñadores de Brasil, ¿no? Pero por otro lado tengo a André, en donde me está diciendo que el formato, que tiene que ser un papel como de calidad fotográfica para que se vea muy bien y todo. No le entiendo nada. ¿Qué onda? ¿No? A ver, calidad fotográfica, fotoglossing, a la intemperie, en el Franz Mayer. ¿Cuánto tiempo? No, y los tienes que quitar y poner. Va a durar 2 meses. Qué bonito, ¿no? En ese tamaño. En ese tamaño, por supuesto. Por la curvita que te hace aquí, ¿no? Exacto. Entonces, logramos crear un sistema que pudiera cubrir todo eso. La reina se fue muy contenta, ¿no? Héctor también quedó muy sobrevivió. ¿no? Sí, André también me dijo, oye, qué padre, ¿no? Cuando hacemos otra cosa, luego, ¿no? Voy a hacer un libro para el mundial y luego me hablas, ¿no? Y dije, pues ya, ahí vemos qué onda. Pero sí, finalmente se resolvió ese problema, ¿no? A partir de ver todas las circunstancias, todo lo que implica un inmueble como el Franz Mayer, con toda la humedad que tiene, con todas las visitas que tiene, con lidiar con los sindicatos de limpieza, maestro, para los museos también. ¡Ay, no! No, para acá. No, de este lado. Sí, de este lado. No, bueno, se logró. Pero toda esa tolerancia y toda esa visión de emocionarse como retos, se los da la preparación en diseño, sin apellidos, no se preocupen, eso ya de entrada, sí considérenlo mucho. Bueno, finalmente, nada sale de la nada, se los juro, ¿no? Nada sale de la nada, no es que yo me haya levantado un día y haya dicho, voy a hacer un cartel solidero, sí, no. La problemática aquí era
que queríamos anunciar el baile de los sonidos, ¿no? En otro lugar, que trascendiera la colonia. Todos saben lo que son los sonidos de entrada, que también es plan con maña, como estoy llevando la conferencia, ¿no? También es plan con maña. Pero bueno, entonces el objetivo era difundirlo, ¿no? Yo tenía 12 años, ¿no? Y veía cómo anunciaban algunas cosas con unas hojitas de este tamaño, ¿no? Después supe que se llamaban flyers, pero bueno, a ver. ¿Y qué tiene allí? Pues anuncian a dónde va a estar, a dónde está. Estaban anunciando, de hecho, de esos restaurantes de comida rápida, ¿no? Entonces te ponían el menú, te ponían diferentes, bueno, te ponían un buen de cosas allí. Dije, como esto, ¿no? Hay que hacer unas cosas. Y pues me aventé a hacerlo, ¿no? Pero pues claro, me agarré una hoja así como José Manuel, ¿no? Y como a mí siempre se me ha dado el dibujo, no saben, desde chiquito, todos mis dibujos han estado... decía que te salía muy bien. Pero preciosa, ¿no? Y aparte, en el periódico mural de la escuela, desde la primaria, ahí salían siempre todos mis Benitos Juárez, ¿no? Mi bandera, todo. Siempre, no, se me da el dibujo, lo diseño, o sea, por favor, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que empecé a hacer, ¿no? Mis propuestas y todo eso, se las daba a mi hermano, ¿no? Que es el dueño del sonido, y me decía, está bien padre, vientos, hay que mandarlo a hacer. Pues sí, ¿no? Yo te lo hice, pues ahora mándalo a hacer. Pues se tienen que hacer muchos. Entonces no hay bronca, vamos a las copias. ¿Qué máquinas de esas, maestro? ¿No? Y ya después fui descubriendo que esa misma máquina te hacía las cosas más grandes, ¿no? Yo las llevaba cuarto de carta y me las hacía carta. No, de aquí soy, es más, se va a ver más grandote, tan grandote como el de la lucha libre, ¿cómo no? El problema con esto es que no tiene los colores de... ¿Cómo las...? Iba con el de la fotocopiadora de ahí de enfrente de la secundaria. Oye, güey, métele color a tu... ¿No? O sea, ¿qué onda? No, joven, así son. ¿No? Bueno. Bueno, total de que mis referentes para poder hacer los primeros carteles de los que les enseñé, y que ahorita se va a ver como una evolución fueron los de la lucha. Obviamente, con toda la tecnología que ha evolucionado en cuanto a sistemas de producción, es que sí cambia la estética de la presentación, pero obviamente sin dejar de lado algunos elementos básicos que no le permiten dejar de ser cartel de lucha libre, lo que en algún momento les van a comentar como llegar al grado cero de las cosas, ¿no? ¿No? Vean, precisamente sí, la distribución y todo este sentido, pero hay como ciertas cosas que se repiten. Lo mismo, la de los toros. Cerca de su casa, que es ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, en la 50 veces gloriosa Ciudad Nezahualcóyotl, está la arena de lucha libre, y a un ladito estaba el toreo, lienzo, ¿no? El lienzo charro, exactamente, de Aurora se llama, ¿no? Entonces yo tenía todos esos referentes, ¿no? Y entonces salía y veía todas las cosas, así quiero. ¿No? Vean. Lo mismo, ¿no? Evolución, obviamente, el modo de producción y todo, pero tiene ciertos parámetros en cuanto a la composición, en cuanto al manejo de las imágenes, en cuanto a la distribución, en cuanto... Ahora, obviamente, si conocen los sonidos, conocen también los toros, aunque no hayan ido, han visto referentes, ¿no? En televisión, toda esta onda. Y las luchas, obviamente, los rudos, ¿no? No, de plano, ¿no? Vean ustedes el contexto y el ambiente que se maneja allí, ¿no? Y digan ustedes si no tiene que ser precisamente de esta manera, ¿no? Por ahí se oye, ¿soy paletero o no? Ay, así no. Yo no. Y en esta onda en el que el diseñador lo que hace es traducir otra vez cosas conceptuales a cosas concretas, ¿no? Esto está reflejando todo un entorno, todo un momento histórico, todo un momento de hecho de actitudes, ¿no?
dentro de estos lugares. Lo mismo con los pozos. Luego entonces, precisamente, está el resultado que yo daba como a partir de mis referentes y a partir de la tecnología que yo tenía. O sea, tecnología no nada más es esto, se los juro. No. Son como que todo lo que está externo a ti para poderlo usar y dar resultado a algo. Y tiene que ver con muchas circunstancias. Yo en ese entonces tenía el conocimiento de que si las perlas eran redondas, pues le tenían que poner una bolita para que todos supieran que era una perla, ¿no? Yo tenía de manera instrumental para poder hacer este tipo de carteles, un cúter, una placa de PVC y papel lustre y un lápiz, papel lustre de color rojo, porque obviamente a partir del modo de producción es que tiene que pasar la luz sobre, ya se los explicarán aquí un poquito más con detenimiento, pero era lo único que yo tenía. Entonces me decían, va a haber un baile en el Salón La Perla, ¡tarán! ¿No? Tal día, ¡tarán! Va a estar el Supergrupo Colombia, ¿no? Y el Perla Antillana. Bien, pues todo lo demás ya yo se lo iba poniendo, pero ¿quién es el bueno? ¿Quién es el que lleva como la jerarquía de, o sea, el Supergrupo Colombia? Entonces va a haber el Perla Antillana, un poco más grandecito, ¿no? Lo que hacía era poner la placa de PVC, ponerle encima el papel lustre, pintar, dibujar todo esto que ven ustedes de aquí, menos las letritas, estas ahorita les digo cómo las hacía, ¿no? Estas también, o sea, todo lo que sea más grande. Y ya después con el cúter, ir quitando todo lo que está en negro, lo quitaba de papel lustre. O sea, quedaba transparente, porque estaba sobre la placa de PVC. Para que ya después mandarlo a la imprenta, implicaba que todo lo que está transparente es todo lo que se iba a pintar, ¿no? Las letritas también me las aventaba a mano, ¿no? Entonces, de ahí que no tiene tanta información, ¿no? No es como algunos de mis compañeros, luego cuando doy esta conferencia con compañeros tipógrafos, no, Javier, ¿qué poder de abstracción tienes? No manches, es todo elemental. No, espérame. Es que si yo le ponía otra cosa, me tardaba otra hora. O sea, no, lo mismo, salieron unas cosas muy buenas cuando las empecé o cuando te empiezas a meter de lleno a una actividad, a indagar cuáles son las posibilidades de unas cosas que se llamaban letraset, que eran como letritas, pero como con calcomanía, ¿no? O sea, de una por una, agarrabas y las pegabas. Nada más es una fuente, o sea, es el abecedario, te lo repiten como 3 veces. Yo utilizaba mucho las L, se me acababan. Y ni modo de comprar otra, no, ¿qué pasó? Agarraba el 7 y la volteaba. Sin bronca, ahí por ahí ven. Dejan ahí, no está el 7 volteado, pero dicen, es una L, no tiene bronca, ¿no? Lo mismo de este lado, ¿no? Ponía todo esto, el Salón Cuauhtémoc, y esto de acá, que ya tiene como otro tipo de acabado, esto sí era en computadora, ¿no? Mandaba a imprimir todo esto en Albanene para que hiciera las de negativo y positivo, ¿no? Y los ponía, pero como yo no sabía aprender la compu, las mandaba a hacer, ¿no? Que ya eran con los que supieran, ya saben, los que tenían tecnología de punta, ¿no? Lo mismo para acá, ¿no? Surgió después de Letraset unos plumones de tinta indeleble, ¿no? Que luego los empezaron a sacar dorados y plateados, después negros. Pues esos dije, alguien me quiere, porque precisamente ya sobre lo transparente yo me arrancaba y ahora sí, ¿no? Preventa con Doña Cuquita a un lado de los tacos, todo lo que yo quisiera, porque finalmente el modo o la tecnología a mi alcance ya me permitía hacer otro tipo de cosas, ¿no? Obviamente conocer el modo de producción para esto también me abrió mucho los ojos, porque si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los carteles que les di ahorita está como que muy al ras todo lo que hay, ¿no? Y había unos, cuando yo los iba a imprimir y me los entregaban, todos mochados de los lados o de acá. ¿Qué le pasó, maestro? ¿No? Oye, ¿qué no sabes que hay que dejarle 2,5 centímetros de margen? No. Eso no me dijeron, ¿no? Pásate. ¿Y la pizza?
Exactamente, pásate a ver, ya me pasan a ver el OPSE tradicional. Mira, todo el proceso de producción. No, pues no manches. Ustedes me hubieran dicho, ¿no? Y ya, obviamente conociendo el modo de producción es que empiezas también tú a cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero sigue siendo algo muy literal. Patrick Miller en ese entonces tocaba música industrial y underground, ¿no? ¿Y qué más relación con la industria? Pues que un engrane, ¿no? ¿Qué más? Que se vea contentón, una risota, ¿no? Y que se vea rudo, los picos, ¿no? Los toperoles. Y no por el concepto de que lo agudo no te lleva, no. Los picos, porque allí en ese había unos güeyes, pero unos picos sí eran bien manchados. Estoperoles y así, ese es. Otra vez mis referentes, ¿no? De dónde salían todas las cosas para poderlo hacerlo, ¿no? De alguna manera. Esto casi me pasaba mucho. Empezaba a poner las cosas, se me acababa el formato, pues ya le tenía que cortar para, ¿no? Que ese error me llevó también a proponer un logo que ahora es medio conocido, que es el del sonido Cóndor, que ahora le ponen un Che Guevara, ¿no? Pero ese ya lo hizo otra persona. Lo mismo, aquí ya hay como un poco de combinación entre la compu, ¿no? Y mi chamba a mano, o sea, unas con otras, porque si aventarte con Hooter la foto del grupo Nietzsche, no, ni de Oscar de León, no. Y obviamente, vean por ejemplo la evolución también del logotipo del Perla. Yo podía hacer lo que yo quisiera con ese logotipo, aquel era el de mi hermano, el de Ramón lo tenía un poco más restringido, ¿no? Hasta que empezaron... No, este es de mi hermano y Ramón es el mejor amigo de mi hermano desde... No. Ahorita le enseño las fotos, se va a dar cuenta que no. Y es más, hasta se va a dar cuenta por qué se llama así su sonido. Y no de otra manera. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Bueno, entonces, precisamente empezaron a surgir otras propuestas para este tipo de bailes. Bueno, ahí está otra vez el logo del Perla, de aquí para acá. Ya lo hice en cuarto semestre, cuando iba ahí en la Edimba. Todo lo que me daba la compu. Si cuando empecé podía hacer nada más una letrita y la compu me daba... No, pues de todas, cada cosa es diferente. Échale. Y otra vez la onda, pues no sé, la onda literal. Perla antillana, pues le pongo una ballena asesina. La changa, el sodio, ¿no? Y acá el Montalvo, pues un chico en su patinete, y oyendo música, o sea, y aparte ya venían ahí de favor, ¿no? Sí. O sea, todavía no sabía manejar la computadora, pero había alguien que la sabía hacer, y entonces yo iba y no, pues ponla acá, baja la cámara de este lado, ¿no? Este tipo de desfases que tiene, ¿no? De los ángulos, era mi interpretación de cómo se veían las luces en los bailes, ¿no? Los cruces de acá. Era como la abstracción de, ¿no? Y después me decían, no, ¿por qué le cortas así? Oye, ¿cómo que por qué? Pues, no ves. No ves. Lo mismo de este lado. No, ya, obviamente, ya este sí está totalmente hecho a compu, ¿no? Este es un referente de lo que hacen ya en Estados Unidos. Y cualquier parecido con la realidad del y el Carita JC no es coincidencia, es a propósito, ¿no? Porque el dueño del Carita JC, que se llama Carlos Maradiaga Pinal, ¿no? Me dijo que su sonido quería que se relacionara con la banda, ¿no? La banda acá del pueblo, de todo acá, perfecto, no hay bronca. ¿Quién más relación con la banda que la banda? Que el Tripas, ¿no? Entonces que se refleje. Y se llama Carita JC porque... muy modesto el dueño, me decía, es que en la secu me decían que era bien Carita, ahora como se llama Juan Carlos, entonces Carita. Ahí está. Ok. O sea, le decían Carita y se tenía que ver rudo, ¿no? Carita JC, dices. No, bueno, no, ¿qué onda?
Y entonces empezaron a ver, bueno, este es Urgente Rock and Roll, que también es de rock de allá, y empezaron a ver otras propuestas, ya para los carteles sonideros. Entonces, si ustedes hacen como una, ahorita recuerdan, de los primeros que les enseñó, de los que tienen ahí, con referencia a esto, pues dices tú, pues, ¿qué pasó? O sea, uno de estos. No la abstracción que tiene el otro güey computer, no, uno de estos. Uno de estos. ¿No? Y me empezaron a quitar mi chamba. Yo decía, ¿quién se atreve? Hace esto? Hijos de... Se llaman diseñadores, hijos. ¿No? Son ilustradores. No, deja que me los tope, ¿no? Total que sí, me hizo toparlos, obviamente. Lo hizo una persona que se llama Racrufi, se llama Hugo, no me acuerdo el apellido. Y ahorita es director de ese cómic en México, ¿no? Hay otro que se llama Jaime Ruelas, que por cierto creo que estudió, no sé si en la UAM Xochimilco, pero es diseñador, también un ilustrador muy bueno. Los conocí y entonces yo iba y les decía, a ver, che diseñador, ¿va? Hazme un barco que se va así, pa. Ellos me lo hacían, yo me lo llevaba y todos los demás se lo ponían mal. ¿No? Eso, o sea, ¿cómo hacía yo esto? Los letras C los mandaba a ampliar. Sí les dije de la impresora que hacía cosas grandes. Me ponía la medida, ¿no? Lo armaba, me lo mandaban a... Lo ponía a contraluz en una mesa de luz por abajo y ya nomás lo calcaba de uno por uno. Ajá, y ahí se veía, ¿cómo no? Finalmente yo les pagaba a ellos. Pero yo les decía qué es lo que quería que pusieran, ¿no? Esto precisamente es lo que se manejaba en los inicios de los sonideros, ¿no? Estas de aquí no son tlayudas, no. Son formatos en donde se almacena música, ¿no? Lo que traen ustedes ahora en MP4, en la nube, eran así. Y luego se pasan de este lado, ¿no? Con los cassettes que ahora tenían músicas magnéticas, lo mismo, ahí se concentraba la música. Y estos de aquí pues, eran los aparatos que reproducían esto de acá. Entonces, los que tuvieran discos de estos, no sé, de la matancera, y que estuvieran ahí en la vecindad y que tuvieran este tipo de cosas, ya con eso armabas tu sonido, ¿no? Y hacer bailar a toda la banda, sin ningún... Primero la fiesta. Por supuesto, el festejo, ¿no? Y díganme ustedes si no es... Llevo algunos pelos perdidos. No, bueno, por supuesto. Ahora, los sonidos como tal, es un fenómeno que surge por allá que les gusta como de los 60s, cuando toda esta industria de concentrar actividades como la diversión empiezan a entrar en México, o sea, las discotecas, los salones de baile, ¿no? A donde precisamente no toda la gente podía integrarse a ese tipo de lugares. Entonces, la necesidad también del ser humano de apropiarse de su entorno, de sentirse parte de donde vive, es una problemática social. Y eso también lo cumple el diseño. Total que era una manera de decirle a toda la gente, ¿no? Que no tuviera acceso a este tipo de discos, ¿no? Que podía irse a festejar a la barriada sin problema, sin salir del barrio, ¿no? Sin tener que pagar una orquesta. Sin tener que pagar, exactamente. Lo que hay de antecedente, que probablemente tus abuelos lo hayan vivido, eran los grandes bailes con las grandes orquestas, con la Sonora, con Carlos Campos, con estos que se armaban grandes bailes en salones de fiesta. Pero había que pagarle a toda la orquesta y había que hacer un argüende de promoción. Con estos equipos se juntaban frente a una cancha de básquetbol, armaban ahí el reventón, unas quesadillas, un pozolito y a echarle bailar. El objetivo principal era el festejo. Bodas, 15 años, divorcio, el festejo. El festejo en todo lo alto. Y el tipo de música, bueno, en ese entonces también toda la gente que estaba llegando por el puerto de Veracruz precisamente traía este tipo de música un poco más afroantillana, ¿no? Ya el Polimars y otro tipo de sonidos que se encarga de otro género, pues sí lo traía directamente de Europa, ¿no? Pero era como que otro contexto, que ahorita también lo vamos a ver. Bueno,
Y esto se oye más o menos a lo que seguramente hasta acá les ha de llegar, y si no por ahí, por sus casas donde viven, algo así como: se compran lavadoras, colchones, tal. Ese tipo de audio es lo que sale de aquí. Por lo tanto, también lo que representa esto conceptualmente, pues son todas estas cosas de acá, ¿no? Obviamente esto ha ido evolucionando en cuanto a los sonidos, entonces sí hay como un crecimiento tecnológico, hay un crecimiento de expectativas de música, ¿no? Y ya hay tantos sonideros como géneros existen, o sea, hay sonidos de rock, de banda, de high energy, ahorita de duranguense, de todo lo que quieran ustedes y manden. Y estoy seguro, lo puedo afirmar, que en Ciudad Neza, ¿no?, existe por lo menos el 60% del total de todos los sonidos en México. Entonces, ahí hay de todo, ahí hay de todos los sonidos. Bueno, pero sí, para entrar un poquito más en contexto de todo lo que les... Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Yo te la sacaba, flauta, violín, para que se afinen, hay que bajar. Ahorita se callaron. Ahorita sube el rey. Sí, pero sí, casi no me tiene todo. Los coros de allá están chidos, se pueden aprovechar. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Desde la Universidad Autónoma de Coajimalpa, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Gracias, Raúl Torres Maya. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de A la doctora Magdalena Pesano Orozco, al doctor Arturo Rodríguez y el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro. En especial para los estudiantes de la licenciatura en diseño. Para Gerardo Quiroz, que como Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Casa abierta con tiempo. En la UAM de Coajimalpa, ese tema. Gracias.